Bueno, quiero compartirte unas cosas que aprendí del café. El café puede irritar la pared del estómago de varias formas, estimulando la secreción del ácido gástrico. El efecto del café en sí, no solo de la cafeína, pasa también con descafeinado, estimula esa secreción. También puede relajar el esfínter esofágico inferior, favoreciendo así el reflujo. Algunos compuestos que tiene, como el ácido clorogénico, son particularmente irritantes para la mucosa gástrica. Y bueno, es cierto que este componente incluso se vende en farmacias porque tiene propiedades antioxidantes y hasta ayuda a regular el azúcar. Pero eso es en casos específicos y pues no es esta la excusa para tomar café solo por este beneficio, porque muchos nos hablan de los beneficios, ¿no? Y sí, es cierto, tiene algunos beneficios, pero hay síntomas que puede causar: ardor o molestia estomacal, reflujo ácido o acidez, empeoramiento de gastritis o úlceras ya existentes, náuseas sobre todo en ayunas. Y hay personas que son más sensibles, las personas que tienen gastritis, úlcera péptica o esófago de Barrett, personas con síndrome de intestino irritable, quienes toman café con el estómago vacío también van a sentir estos síntomas. Y hay unos efectos a corto plazo. Aumenta ligeramente la frecuencia cardíaca y la presión arterial, sobre todo si no se consume habitualmente. Cuando no estás acostumbrado y tomas café te va a pasar eso. A mí me ha pasado. Puede provocar palpitaciones en personas sensibles y el efecto suele durar de 3 a 5 horas. Hay una persona que escribió muchos libros, es una autora, yo creo en ella como profeta. Y ella escribe algo muy interesante, una frase que dice que tanto el té como el café son considerados estimulantes perjudiciales para el sistema nervioso y el estómago. Y esto es muy cierto porque el café es un irritante nervioso. Estos irritantes agotan las fuerzas vitales. Y ese consumo continuo, esa palabra es clave, continuo, obliga al estómago a un esfuerzo extra. Y esto resulta en indigestión y debilitamiento de los órganos digestivos. Ahí vemos que la cafeína es una categoría distinta en los alimentos. La cafeína es más parecida a una sustancia psicoactiva que a un nutriente. La cafeína no es un nutriente esencial, es un compuesto bioactivo con efectos farmacológicos, como el alcohol del vino, los compuestos del cacao y otros más. Por eso también genera dependencia física, por esa propiedad farmacológica del compuesto. Hay sustancias con cierta dependencia física, pero de perfil del riesgo bajo, como que es la cafeína. Pero hay sustancias sin dependencia, pero con riesgos altos, como es el exceso de sodio, azúcares refinados, sin generar tanta abstinencia, pero sí una enfermedad metabólica. Pero seguimos hablando de la cafeína. La cafeína también bloquea los receptores de la adenosina en el cerebro. Entonces la adenosina normalmente se acumula durante el día y genera sensación de sueño, sensación de cansancio. Al bloquear sus receptores, la cafeína engaña al cerebro, haciéndolo sentir más alerta. Entonces, indirectamente esto también aumenta la liberación de dopamina y noradrenalina, reforzando la sensación de alerta en la persona y en algunos casos provoca euforia leve. Hay dosis y umbrales de malestar. Entonces, cuando se toman hasta 200 miligramos, que más o menos es 1 o 2 tazas de café al día, la mayoría experimenta solo alerta y concentración sin malestar. Entre 200 a 400 miligramos empieza a aparecer nerviosismo en personas sensibles y en la mayoría sigue siendo tolerable. Hasta 400 miligramos, el consumo en personas sensibles comienza a dar ansiedad, temblor fino de manos, palpitaciones e inquietud motora. Ya en dosis muy altas, más de 1000 miligramos, puede inducir un cuadro similar a un ataque de pánico con taquicardia marcada, sudoración, sensación de pérdida de control, y esto está descrito clínicamente como intoxicación por cafeína. Ahora, la fibromialgia es una enfermedad muy frecuente hoy en día, sobre todo por el exceso de cortisol, la ansiedad y el estrés en el que estamos, y tiene síntomas mucho, sobre todo de dolor en músculos, en articulaciones. Y bueno, la fibromialgia frecuentemente coexiste con la ansiedad. Entonces, si la cafeína, por ejemplo, genera nerviosismo, como vimos antes, puede aumentar la tensión muscular y percepción del dolor de forma indirecta. Entonces, consumo muy alto y crónico junto con mala calidad de sueño, la cafeína va a interferir con el sueño profundo y la falta de sueño sí
se va a asociar con mayor inflamación sistémica. De esa manera sí puede la cafeína llegar a causar una inflamación. Entonces, siguiendo con el tema del café, esta autora dice otra frase muy interesante. Enfermedades de todo tipo han sido causadas a los seres humanos por el uso del té, café, narcóticos, opio y tabaco. Enfermedades de todo tipo. Entonces acá nombran el té. El té es muy parecido al café también y también el chocolate un poco, el cacao. Pero hablemos del té. El té contiene alcaloides, principalmente cafeína y en menor grado teofilina y teobromina. Y estos son los responsables de varios de sus efectos sobre el estómago. Estimula la secreción también, miren, del ácido gástrico, aunque en menor medida que el café. La teofilina y la teobromina también pueden relajar el esfínter esofágico, favoreciendo el reflujo. Hay un efecto generalmente más suave que el café porque pues el té tiene menos cafeína. Hay otros compuestos del té que afectan el estómago y no son alcaloides. Por ejemplo, los taninos pueden irritar la mucosa gástrica e interferir con la absorción del hierro. El té verde con más catequinas puede ser también más irritante en ayunas que el té negro para algunas personas. Pero también hay unos síntomas posibles. Hay presencia de acidez o ardor, sobre todo en ayunas, náuseas con dosis altas o estómago vacío. Menor riesgo que el café también, sí, con personas con gastritis, pero siempre se sienten algunos síntomas posibles, algunas personas lo sienten. Lo que sí hacen los taninos en té y café es interferir con la absorción de ciertos minerales en el intestino. Esto es muy importante porque es como un lixiviador de minerales para que no lleguen a la célula. Entonces, especialmente con cuál hierro, con el hierro no hemo. El hierro no hemo es el que viene de origen vegetal, porque los vegetales sí tienen hierro. Eso de que no, que es que si te vuelves vegano o vegetariano vas a tener mal hierro, no tanto eso, porque incluso muchas personas que son carnívoras por cómo está su intestino, su estómago o por otras cosas, por otros motivos, tienen que suplementarse también con hierro. Y bueno, especialmente porque las verduras de hoy en día no tienen la calidad ni la cantidad de minerales que deberían tener, ¿no? No le ponen como los mismos nutrientes y la riqueza a la tierra como para que los tenga. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, de menor medida también los taninos interfieren con la absorción del calcio y del zinc. Esto es muy importante también para el sistema inmune, para la calidad de nuestros huesos, recordando que los huesos no solo tienen calcio, tienen muchísimos más minerales que se necesitan. Entonces, bueno, esto pasa porque los taninos y otros polifenoles se unen a esos minerales en el tracto digestivo y forman complejos que el cuerpo no puede absorber bien. Y bueno, lastimosamente causa adicción el café y el té. Y bueno, pues eso solo Jesús te puede ayudar, ¿no? Si decides querer dejarlo, porque es una decisión empezar, no es fácil. Pero ponte a pensar, ¿es normal tener adicción por algo? Nos falta mucho equilibrio, ahí está el detalle. Debería poderse vivir un buen tiempo sin café, pero el cuerpo te lo pide y reacciona de manera incómoda y a veces dolorosa. Hay sustitutos, sí, hay sustitutos para hacer un buen postre saludable, por ejemplo un tiramisú de vez en cuando, saludable. Luego te comparto una receta, pero también un café caliente con leche para un día frío. Existe la cebada tostada y el maíz tostado y su sabor, color y olor es idéntico al café, pero pues no te causan adicciones. Aunque muchos prueben, vuelven al café, porque aunque es un buen sustituto, la forma de dejarlo es con Jesús, porque el café tiene es componentes. Puedes tomar algo muy igual, pero el problema es la cafeína y esos componentes que tiene. Y bueno, a veces puede ser que Jesús tenga esas opciones para ocasiones especiales, para algún tratamiento especial que se necesite, algunos de esos componentes que se saben que tienen esos beneficios, pero es que no siempre es necesario y ya es como uso curativo, no para uso continuo. Y ahí es donde yo me hice una pregunta y yo investigué y te quiero contar porque hoy en día yo dije, ¿se consume la misma cantidad que antes de café? O sea, ¿consumían la misma cantidad antes las personas? Y la respuesta es no, ni de cerca. La producción y el consumo del café han crecido de forma tan masiva, especialmente en los últimos 150 años.
Entonces es una producción histórica. El café se cultivaba originalmente solo en Etiopía y en Yemen, con consumo limitado a rituales religiosos y monasterios sufíes hasta el siglo XV más o menos. Entonces, durante esos siglos los árabes mantuvieron un monopolio del cultivo, prohibiendo exportar semillas fértiles. Recién en el siglo XVIII se expandió a América, a lo que es Brasil en 1727, en Cuba en 1748 y en Colombia entre 1730 y 1750, gracias a que los holandeses sacaron semillas de contrabando en 1616. Fue por eso. Entonces, para 1850 América Latina ya producía la mayoría del café mundial, pero a escala mucho menor que hoy, aún así. La producción mundial del café ha crecido más del 50% solo en los últimos 25 años. Hoy la producción mundial ronda los 170 millones de sacos de 60 kilos al año. Estos datos son del 2025. Y la producción lo lidera Brasil, luego Vietnam y luego Colombia. En 1909, los Países Bajos tenían el mayor consumo per cápita del mundo, más o menos 15.3 kilos al año. Y eso ya era considerado un fenómeno de mercado global reciente. Eso fue en 1909. Pero el consumo per cápita en algunos países había crecido un 87% entre 1866 y 1911, mostrando que incluso a inicios del siglo XX el café aún se estaba masificando. Entonces, por ejemplo, países como España tenían consumo bajo, de 1 a 3 kilos por año. Hasta bien entrado el siglo XX, el café con leche como ícono cultural español es básicamente una construcción del siglo XX, que es hoy en día algo que comúnmente se come en el desayuno, ¿no? o en una cena. En el siglo XVIII y en el siglo XIX el café era mayormente un producto de clase alta, urbana. Solo se popularizó entre las clases populares cuando la producción masiva y el transporte abarataron el precio. Entonces, pues concluyendo, el café que hoy es como omnipresente y barato, es tan común, es tan producido en masa, hace parte de la rutina diaria de buena parte del mundo, es un fenómeno relativamente reciente, ¿sí? Entre los últimos 100 o 150 años. Antes de eso era un producto de acceso restringido, caro y geográficamente limitado. Esto es relevante si tu argumento y el argumento de casi todo el mundo es que el consumo es masivo y diario de cafeína, que eso es antinatural o no tiene precedente histórico. La evidencia respalda esa idea. Nunca antes se consumió tanto por tanta gente con tanta frecuencia. Entonces vemos que pues consumir café de la manera que se consume hoy en día no es normal. Están habiendo muchos efectos negativos en la salud de las personas y bueno, se hace más difícil para contrarrestar y ayudar a una persona con esa adicción, sobre todo a entender, ¿no? Porque digamos que no es como que no deja el alcohol o deja el cigarrillo, no, porque como que se tiene cierta información de que eso no es bueno, aunque la persona lo consuma. El café ya hace parte de tu desayuno, ya hace parte, no sé, a veces la persona piensa que es como una fruta, que es como un pan, que es algo muy saludable. Y no, no es así. Bueno, espero que te haya gustado, que medites en eso y si tienes cierta adicción al café o poca o mucha, y si deseas, pues qué bonito que con Jesús en oración puedas vencer esta adicción y puedas cuidar un poquito más tu cuerpo y tener amor propio. Dios te bendiga.